El experimento de Milgram es un interesante estudio de la naturaleza humana, la disposición a seguir a un líder infringiendo principios y normas generalmente reconocidos. ¿Hasta dónde podrías llegar obedeciendo a una figura de autoridad? ¿Serías capaz de seguir todas sus instrucciones aunque perjudicaran a otras personas? Stanley Milgram y su investigación responderán a estas preguntas. Stanley Milgram. ¿Quién es? Stanley Milgram es natural de Nueva York. Nació en agosto de 1933. Estudió en el Instituto James Monroe. Su compañero de clase fue el psicólogo Philip Zimbardo, que más tarde cosechó un gran éxito. Para continuar sus estudios, Stanley eligió el King's College de Nueva York. Ingresó en la Facultad de Ciencias Políticas. Al cabo de un tiempo se dio cuenta de que no quería desarrollarse en este campo, pero terminó sus estudios. Durante sus años universitarios, Milgram se interesó por la psicología social. Su primer intento de ingresar en Harvard para cursar esta especialidad acabó en fracaso. No tenía suficientes conocimientos. No desesperó, sino que puso todas sus energías en los estudios. Así, durante el verano Stanley realizó 6 cursos en 3 universidades. Gracias a ello, en 1954 su sueño se hizo realidad. Fue aceptado en Harvard. Siendo aún estudiante, Stanley Milgram conoció a Solomon Asch, que estudiaba la conformidad. Stanley llegó a ser ayudante en las investigaciones y experimentos del famoso psicólogo. Tras sus estudios, decide regresar a Estados Unidos. Allí sigue trabajando en pareja con Asch, pero ya en Princeton. Su relación difícilmente puede calificarse de amistosa. Pronto, fue una interacción exitosa entre dos personas con los mismos intereses y puntos de vista sobre los temas de la psicología. Un año después, Stanley Milgram se dedicó a la natación libre. Información general sobre el experimento Milgram. El propósito del experimento de Milgram era entender por qué la gente de Alemania era tan cruel con los prisioneros de los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Después de realizar la investigación en Estados Unidos, Stanley quiso ir a Alemania con él. Le parecía que los alemanes tendían a obedecer las órdenes de las personas que tenían autoridad sobre ellos, pasara lo que pasara. Pero los resultados de la experiencia le dejaron tan atónito que decidió quedarse en New Haven, Connecticut. En palabras del propio Milgram, encontró tanta obediencia y sumisión en sus conciudadanos que viajar al extranjero perdió todo su sentido. Unos años más tarde, el experimento siguió realizándose en otros países: Holanda, Alemania, España, Italia, Austria, Jordania. Los resultados fueron tan asombrosos como en Estados Unidos. Puede leer más sobre ellos en el libro de Stanley Milgram, Obediencia a la autoridad. Otros autores han informado sobre la investigación y los resultados, pero se equivocaron en sus juicios. No solo los ciudadanos alemanes ocupantes participaron en atrocidades contra inocentes. A menudo la firma en documentos sobre torturas o asesinatos la hacían sus conciudadanos, los mismos habitantes de los territorios ocupados. Y muy a menudo los alemanes no tenían nada que ver con ello. Resulta que en cualquier país hay personas dispuestas a hacer daño tanto a sus enemigos como a sus compatriotas. No es que obedezcan ciegamente las órdenes, es solo que no hay restricciones en su subconsciente para la manifestación de tendencias patológicas. Es interesante que el tema de esa obediencia ridícula se planteara incluso antes de los experimentos de Stanley Milgram. Sófocles, en una de sus obras, cuestionaba la conveniencia de la obediencia en los casos en que las cosas van en contra de la conciencia. El filósofo Thomas Hobbes creía que los culpables de lo que ocurre son los que dan las órdenes, no los que cometen los actos criminales. Interesante. Mientras escribo estas líneas, personas muy civilizadas sobrevuelan mi cabeza e intentan matarme. No tienen nada contra mí personalmente, ni yo tengo nada contra ellos personalmente. Como ellos dicen, solo cumplen con su deber. Sin duda, la mayoría de ellos son ciudadanos de buen corazón, y respetuosos de la ley a los que nunca se les ocurriría cometer un asesinato en su vida privada. Por otra parte, si uno de ellos lanza una bomba que me vuele en pedazos, no hará que duerma peor. George Orwell. La perspectiva y el razonamiento de Stanley están fuertemente influidos por el libro de Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén. En el centro de la historia está Adolf Eichmann, responsable del asesinato de miles de judíos. Los crímenes que justificó el cumplimiento trivial de su trabajo. Descripción del experimento de Milgram. El estudio se llevó a cabo en la Universidad de Yale. Hubo algo más de 1000 participantes. Los sujetos tenían que seguir una serie de instrucciones que iban en contra de su conciencia. La pregunta principal del experimento era:
¿Hasta dónde puede llegar una persona obedeciendo a una figura de autoridad? Los participantes en el estudio eran residentes de New Haven. En la zona vivían unas 300.000 personas. La elección de Milgram no fue aleatoria. Los estudiantes universitarios no eran adecuados por dos razones. Eran de la misma edad, familiarizados con la psicología. Existía el riesgo de que los jóvenes divulgaran detalles del experimento a otras personas. Para obtener los resultados más veraces, se necesitaban personas de diferentes categorías de edad, estratos sociales y actitudes. Para interesar a los posibles sujetos, Milgram publicó un anuncio en el periódico. Les invitaba a participar en un estudio sobre la memoria humana y la capacidad de aprendizaje. Hubo unas 300 respuestas en total. El 12% recibió una invitación personal. Entre estas personas había oficinistas, profesores, vendedores, ingenieros y trabajadores ordinarios. Tenían distintos niveles educativos. Algunos tenían un título científico y otros nunca habían terminado sus estudios. El 20% de los participantes tenía entre 20 y 30 años, el 40% entre 30 y 40 años y otro 40% entre 40 y 50 años. ¿Cómo se realizó el experimento de Milgram? El estudio fue dirigido por el experimentador, un profesor de biología de 31 años. Se mostraba impasible y severo. El papel del alumno fue interpretado por un actor especialmente entrenado, un contable de 47 años. Cabe destacar que siempre era exactamente el alumno. Los demás sujetos lo ignoraban. A los participantes en el experimento se les explicó su propósito: demostrar o refutar la hipótesis de que las personas recuerdan mejor la información cuando experimentan dolor. El experimentador propuso dividirlos en dos grupos: estudiantes, una persona al frente, profesores. Si los sujetos no decidían quién formaría parte de cada grupo, se sugirió echarlo a suertes. Por supuesto, los resultados fueron falsos. Entonces, se pidió al profesor y al alumno elegido que fueran a una habitación separada. Este último fue atado a la silla eléctrica. La palabra silla eléctrica va entre comillas por una razón. La silla funcionaba solo con palabras. La persona no experimentaba ninguna sensación, pero el maestro no lo sabía. A la persona que interpretaba el papel de profesor se le explicaba cómo ocurriría todo. Los electrodos colocados en las manos del alumno enviarán una corriente eléctrica a su cuerpo. Esto ocurriría cada vez que cometiera un error al realizar una tarea. El alumno puso cara de susto, empezó a dudar. El experimentador dijo que los golpes causarían dolor, pero que no se dañarían los tejidos. La siguiente etapa consistía en instruir al profesor. Debía leer al alumno combinaciones de dos palabras. Después, volver a hacerlo, pero sustituyendo la primera palabra por otras 4. El objetivo del alumno es identificar la pareja correcta. Responde pulsando el botón. El profesor está en la habitación de al lado. Delante de él hay 30 interruptores de un generador eléctrico, de 15 a 450 voltios. Están organizados en grupos según la fuerza del golpe, de débil a peligroso. Tras un fallo, el profesor electrocuta al alumno. Con el siguiente fallo, la fuerza de la descarga aumenta en 15 voltios. La última descarga fue de 450 voltios. Decía que era hora de terminar la prueba. Las respuestas del falso estudiante eran estándar. Se equivocó en 3 pares de palabras de cada 4. Al final de una hoja de tareas, el alumno obtuvo 105 B. En cuanto el participante cogía la siguiente hoja, el presentador le ofrecía empezar de nuevo con 15 B. De este modo, el profesor se acostumbró a su papel. Si dudaba de sus acciones, el experimentador le persuadía para que continuara. Para ello, le decía una de las siguientes frases: continúe. El estudio requiere que continúe. Es absolutamente imperativo que continúe. No tiene otra opción, debe continuar. Curiosamente, el presentador decía estas frases en orden. Si después de 4 el sujeto seguía dudando, el experimento se detenía. Obediencia a la autoridad en el experimento de Milgram. Con una fuerza de choque de 105 B, se pidió al alumno que terminara las pruebas. Con una tensión creciente, representaba cada vez más malestar, dolor. Si el profesor dudaba, el experimentador le tranquilizaba, diciéndole que le eximía de toda responsabilidad. Y el sujeto seguía trabajando, a pesar de sus gritos. Resultados chocantes. Los resultados del experimento de Milgram sorprendieron a todos los implicados, incluso al propio experimentador. Si hacemos un breve informe, en casi 1 de cada 2 casos se puso fin al estudio. Para ilustrarlo, tomemos una serie de experimentos. De 40 personas, 26 aumentaron la tensión hasta el valor máximo de 450 voltios. No atendieron a los gritos del estudiante, a sus súplicas de ayuda. Pero eso no es lo peor.
Ninguno de los 40 participantes intentó poner fin a los experimentos a las primeras peticiones del estudiante para que le soltaran. Tampoco se detuvieron cuando gritó de dolor intenso. En general, los resultados fueron los siguientes: nadie paró antes del 300B. 5 personas no quisieron continuar la investigación ya. Después de la descarga de 300 voltios, 4 profesores pararon después de 315 voltios, 2 después de 330 voltios, 1 después de 345 voltios, 1 después de 360 voltios, 1 después de 375 voltios, 26 pusieron fin al asunto. Impresionante, ¿verdad? Crítica y debate. Incluso antes de que comenzara el experimento, Stanley Milgram pidió a los estudiantes del Departamento de Psicología de la Universidad de Yale su opinión sobre cuántas personas llegarían al final del estudio. Decidieron que serían menos del 2%. Se hizo la misma pregunta a 39 psiquiatras. Según ellos, solo una persona de cada 1000 será capaz de elevar la tensión hasta el límite. El 20% de los participantes en la prueba alcanzarán una descarga de 225 voltios. Tanto los estudiantes como los psiquiatras se equivocaron. Nadie pensó que los resultados serían tan asombrosos. Tratando de explicarlos, los expertos plantearon varias hipótesis sobre lo sucedido. Los participantes estaban influidos por estar entre las paredes de la universidad. Los profesores eran hombres naturalmente propensos a la agresividad. Los participantes en el experimento de Milgram no se daban cuenta del dolor que causaban a los alumnos. Los sujetos de prueba eran inicialmente sádicos. Curiosamente, ninguna de las dos suposiciones se confirmó. Y he aquí por qué. La autoridad de la institución educativa no tuvo ningún efecto sobre los participantes en el experimento. Milgram utilizó otros lugares para su investigación. Uno de ellos fue un local alquilado en Bridgeport llamado Bridgeport Research Association. El cambio de lugar no cambió el resultado. Casi la mitad llegaron al final de los experimentos. Las mujeres no resultaron ser más amables que los hombres. Como miembros del sexo fuerte, caminaron confiadas hasta el final de la prueba sin ninguna vacilación. En otro experimento, se pidió al alumno que informara por adelantado al profesor de que padecía trastornos cardíacos. Durante las pruebas, empezaba a gritar que le dolía mucho, que le molestaba el corazón. Los profesores se daban cuenta, pero seguían aumentando la tensión, hasta llevarla al máximo. Resulta que los sujetos se dieron cuenta del daño que podían hacer a una persona. Los participantes en el experimento no eran sádicos. Esto se ha demostrado en estudios posteriores. En ausencia de un líder, solo el 20% de los maestros llegó al final. Lo mismo ocurría cuando las instrucciones se daban por teléfono. Si el sujeto podía elegir su propia descarga, el 95% no superaba la cifra de 150 voltios. Y otro punto importante. En algunos casos, el sujeto quedaba con 2 investigadores a la vez. El primero decía que había que parar el experimento. El segundo exigía continuar. El maestro paraba. Datos interesantes. En 2002 se publicaron los resultados generales de todos los experimentos de Milgram. Resultó que entre el 61% y el 66% de los sujetos alcanzan los niveles más altos de tensión. En este caso, el lugar y la hora no desempeñaron ningún papel. En relación con estos datos, surge la pregunta: ¿qué lleva a una persona a comportarse así? ¿De dónde viene tanta crueldad en las personas? Según Milgram, la razón es el deseo de subordinarse a una persona autoritaria, que está firmemente arraigado en el subconsciente. Los sujetos no encontraban fuerzas para contradecir al experimentador que daba instrucciones crueles. Si el facilitador no exigía que el juego continuara, el maestro abandonaba inmediatamente. Muchos participantes, al ver el sufrimiento del alumno, se ponían nerviosos, se cubrían de sudor, se mordían los labios ensangrentados, y suplicaban la liberación de la víctima. Un observador habló de uno de los sujetos. Era un hombre alegre y seguro de sí mismo. En apenas un tercio de hora se vio abocado a un ataque de nervios. Estaba muy preocupado, se golpeaba a sí mismo, se retorcía las manos, pero siguió cumpliendo todas las instrucciones del experimentador. ¿Qué conclusión sacó el propio Milgram tras el experimento? Los adultos conscientes tienen una voluntad pronunciada de seguir ciegamente a la autoridad, y no se sabe hasta dónde pueden llegar. El experimento de Milgram ha arrojado luz sobre muchas cuestiones relativas al comportamiento de la persona media. En particular, ha explicado por qué, en tiempos de guerra, la gente firma de forma tan desapasionada,
cruel y a veces irreflexiva. Un decreto para matar a sus propios compatriotas. Resulta que todos tendemos a obedecer hasta cierto punto a quienes tienen autoridad. La única cuestión es si podemos ir en contra de nuestros principios y valores en esta sumisión, si podemos seguir siendo humanos.